Listo, Diana Sarita, puedes dar inicio. Listo. Vale, muy buenas tardes para todos. Ofrecemos pues disculpas por la tardanza en el inicio. Tuvimos una dificultad técnica que pues la logramos solventar. Nuevamente pues como ya muchos me conocen, Diana Sarita Nieto, trabajo en FENAVI en el programa técnico y pues estamos coordinando este ciclo de conferencias que hemos llamado Gestión de Riesgo hasta la Influenza Aviar. Esta semana tuvimos dos importantes conferencias con la participación y el apoyo del doctor Alejandro Banda, el doctor Christopher Hamilton. Este escenario, pues como les decía en el evento pasado, en el escenario pasado, es un escenario netamente académico. Como también lo indiqué la vez pasada, tenemos las sesiones de reportes oficiales donde conversamos sobre las acciones sanitarias que se están realizando en este momento a causa de los focos o los brotes presentados en algunas regiones del país. Y hoy tengo el gusto pues de que nos acompañe el doctor Mariano Salem. Esta conferencia ha sido apoyada por el ANCO. El doctor Mariano Salem es médico veterinario zootecnista con maestría en epidemiología, así como residencia en medicina y patología aviar de la Universidad de Pensilvania. Actualmente, el doctor Salem es consultor técnico independiente en el área de salud y producción avícola del ANCO. El doctor Mariano nos acompaña hoy con una conferencia relacionada con experiencias. La conferencia la hemos denominado Puntos críticos en la prevención y control de la influenza aviar en la cadena avícola, experiencia mexicana y centroamericana. Doctor Mariano, agradeciendo pues por supuesto su participación y lo dejo pues con los compañeros y las personas que nos acompañan de diferentes regiones del país. Muchísimas gracias, doctor Mariano. ¿Me escuchan? ¿Me Perfecto, sí, escuchan? señor. Muy bien. Sí, señor, Entonces, perfecto. le agradezco, Diana Sarita, por la presentación. Sí, gracias por su ayuda en resolver este problema técnico que fue medio complejo, pero al fin lo pudieron arreglar. Espero que continúe así. Agradezco a los asistentes por estar presentes a distancia para escuchar esta presentación. Quiero explicar que la mayor parte de la información y los datos de México son oficiales presentados en presentaciones que se han hecho en diferentes partes de México y son los datos oficiales que se tienen. También quiero decir que es posible que a pesar de que son datos oficiales no estén completamente actualizados porque con este problema de influenza aviar los datos cambian día a día. Es posible que en un día aparezcan brotes que no había el día siguiente, uno, dos o tres, y así sucesivamente, pero son los más aproximados que he podido poner para ustedes. Entonces, soy una persona no muy formal y quiero que se sientan así. Si es posible, durante el transcurso de la presentación hay necesidad de hacer un comentario, interrumpir, criticar, gritar o lo que sea, son bienvenidos, ¿no? Yo aquí no tengo acceso a lo que dicen del chat, no veo aquí el chat, pero si alguien que está ahí me puede ayudar, aunque sea una interrupción, son bienvenidas, ¿no? Estamos en un foro profesional y todo se vale. Entonces, el título es Puntos críticos en la prevención y control de la influenza aviar en la cadena avícola en México, en Centroamérica. El contenido de esta es la que ustedes leen ahí. Hablaremos brevemente lo que pasa en el mundo porque no es el enfoque. Hablaremos de la situación actual de la influenza aviar en México, análisis de riesgos, situación actual de influenza aviar en Centroamérica y conclusiones, o hablaremos de más bien de los programas, el programa oficial de vacuna contra el H5N1 que ha preparado el sector oficial. Nomás esto sirve para decirle que esto de donde saqué la información de una junta de influencia aviar organizada por el sector oficial, donde se le dio oportunidad a 3 compañías de vacunas de presentar sus datos técnicos, cómo trabajan las vacunas, qué pruebas han hecho para ello, en esa junta que se presentó. Pero una de las cuestiones que hicieron las compañías de vacunas, no son las únicas que hay en México que hacen vacuna contra influenza, hay otras 2 más y estas 2 más apenas están solicitando que se les haga prueba. A pesar de que algunas de las vacunas mostraron efectividad contra H5N1 hecho en otros lugares, entonces, pero la parte oficial mexicana le está exigiendo
que pasen pruebas de desafío hechos en México. Es decir, se van a vacunar aves con las vacunas y luego se van a hacer pruebas de desafío con el virus mexicano que es H5N1. Entonces, brevemente, esto les digo porque la parte oficial mexicana ha considerado que el uso de vacuna va a ser, se va a llevar a cabo una vez que se cumplan las condiciones y una vez que se entienda que hay disponibilidad suficiente para vacunar los diferentes sectores. Entonces, rápidamente, en el mundo, como ustedes ya han de saber, porque esto necesita uno estar muerto para no recibir información de influenza aviar, desde enero del 21 a octubre del 22, ha habido 66 países afectados, 8.142 brotes y más de 120 millones de aves afectadas. En el cuadro, aquí vemos el cuadro de pastel, vemos que el número de aves afectadas, el más grande es América y Europa. América, generalmente, más que todo en Estados Unidos, aunque México ahí va siguiendo. Entonces, es sabido que este virus que empezó en China alrededor de 1996, 97, se ha venido difundiendo en diferentes países, ha migrado de los países asiáticos Rusia, Europa, y este año que pasó y actualmente Rusia, la mayor parte de los países de Europa han sido afectados de una manera muy severa y continúan presentándose. Pasó a América y se ha difundido y esta vez presenta un desafío muy grande porque es, si no el más, uno de los virus que más se han difundido rápidamente en los países de América y en diferentes especies. Aparte del periodo que mostré, entre octubre y noviembre, o sea, un periodo de un mes más o menos, ocurrieron 255 brotes nuevos, 142 brotes en aves comerciales, 5 millones de aves sacrificadas en esos brotes, 16 países afectados, 105 casos en territorio europeo y 28 casos en el continente americano. La difusión del brote continúa. Los Estados Unidos que tratan sus brotes por medio de la erradicación y pago de indemnización, han tardado en poderlo erradicar. Al parecer ya habían concluido, aparecieron brotes en Arizona, en California, después en el estado de Mississippi, después en Pensilvania, y de eso no me voy a meter mucho tampoco, ¿no? Entonces, esta es la situación del virus de influenza aviar H5N1 de alta patogenicidad en América. Esto ya lo vimos, ¿no? Aquí, en América. Vemos que en América hay 4 países afectados con 914 brotes y más de 50 millones de aves afectadas. Eso fue casi en Estados Unidos. En Estados Unidos hay afectadas, dice 43, pero creo que ya van en 47. Muchos condados, muchos brotes y cerca de 50 millones de aves sacrificadas. Se ha difundido por casi todo el país, y todavía no se puede considerar erradicado a pesar de seguir la técnica de diagnóstico, sacrificio e indemnización. Para que se den una idea cómo es el país de México en población avícola, aquí a grandes rasgos vemos que en México hay 172 millones de aves ponedoras en producción. En crianza hay 51 millones a grandes rasgos. Reproductoras ligeras en producción, 1.454.000. En crianza, 600.000. Progenitoras ligeras en producción, 9.000. Pollos de engorda el ciclo, como 310 millones. Reproductoras pesadas, 10 millones. Reproductoras pesadas en crianza, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver ahí. Pavos hay muy pocos, y es para que se den una idea de lo grande que es en cuanto a producción el país de México. Los principales estados productores de huevo son como los ven. El primero es Jalisco, que es este estado donde está marcado con una estrella porque ya presentó brote. Nuevo León, Sonora, y últimamente el 22 de noviembre ocurrió un brote en aves comerciales en el estado de Yucatán. Como ustedes ven, esto empezó en octubre y la difusión sigue en México. Jalisco tiene el 54.84 de la producción de aves comerciales. Puebla, que está aquí, Sonora
hasta aquí está afectado, la laguna, Yucatán y el resto del país. Entonces, esa es más o menos la distribución de las áreas productoras de huevo comercial. De pollo de engorda tenemos Veracruz, que es este que está aquí, Jalisco de nuevo, que tiene es el 15% de porción de pollo, Yucatán y Puebla, que está aquí. Y esta es la situación, cómo comenzó este brote de influenza H5N1. Estos datos, creo yo que me tiene mucho mérito la función que está teniendo el Senacica y otros organismos adjuntos, porque debido a la gran organización que tienen de investigación del campo, porque tienen vigilantes por muchas partes, se logró localizar el primer depósito o hallazgo de virus H5N1 en un halcón practicando la cetrería, tal vez por consumo de aves infectadas. Este brote fue aquí en el Estado de México y ha habido, como ustedes ven en el mapa, aquí se encontraron 2 aves silvestres de vida libre en el estado de Aguascalientes, o Jalisco, en Aguascalientes, otro, y así sucesivamente fue avanzando. Acá se encontraron aves silvestres en cautiverio, entonces ustedes ven cómo de repente del centro de la República hacia la costa occidental, y luego en Tijuana, y luego en Chiapas como número 5, y en cuestión de un mes se ha difundido mucho. El núcleo más severo de brotes fue en el estado de Sonora. Nunca había tenido problemas de influenza, o es un estado que se considera limpio de influenza. Nunca ocurre en Newcastle, casi nunca ocurre en un estado muy limpio para enfermedades. Ahora les tocó bailar con la más fea. Empezó con un brote en reproductoras de una compañía muy grande y se extendió a 3 granjas de postura comercial rápidamente. Eh, es interesante ver que siguió apareciendo en aves de vida libre, otro en otro halcón, entonces otra en pequeñas granjas, y luego en Chihuahua tampoco nunca había habido brotes de influenza aviar, y sin embargo ya empezaron. El brote número 6 fue de postura comercial en el estado de Nuevo León, que sí había tenido, pero no es un estado con mucha densidad avícola, y esta vez resultó afectado. Este mapa enseña la presentación o los hallazgos de virus de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de vida silvestre. Aquí vemos el primero, que fue en un halcón híbrido de halcón gerifalte, fue donde se encontró. Y después en aves silvestres de vida libre, en un pato, en el mismo área, otro halcón en la misma área, aves silvestres, cerceta alas azules en Jalisco, aves silvestres en Baja California Norte, etcétera. Pero vean ustedes cómo rápidamente está cubierto todo el país en extensión. Este, este brote en Chiapas, que es de los primeros que se encontró en Traspatio. Vean ustedes, es un gallinero sencillo, primitivo, pero cómo fue a dar ahí. Pues muchas veces se piensa que las gallinas de Traspatio no tienen una protección este, sanitaria, no tienen bioseguridad, etcétera, etcétera, o están cercanas a depósitos de agua. Ahí se sacrificaron estas aves, que son pocas, pero rápidamente parece que son incineradas. En el estado de Nuevo León, que está cerquita, bueno, cerca relativamente de donde yo vivo en Texas por acá, y este fue acá, en una unidad, un municipio del estado de Nuevo León, y ahí se sacrificaron 47,484 aves, una granja comercial. ¿Cómo llegó ahí? No se sabe. Eh, este, esta diapositiva está un poquito fuera de lugar, pero es importante para que vean ustedes el proceso de despoblación de granjas grandes. En otras pláticas que hemos tenido ahora durante la mañana, eh, hablaba yo de lo complicado que es que aparezca un brote de influenza de este tipo, porque requiere que inmediatamente se proceda a la despoblación, sacrificio, despoblación y eliminación de las aves muertas. Entonces,
Aquí se ve cómo se hizo una zanja y cómo camiones de volteo están depositando las aves muertas y luego se tapan, se llenan de cal y luego se tapan. Un comentario que se me hizo en México a este respecto, porque años atrás, cuando empezó el brote de H7N3, algunas granjas empezaron a sacrificar las aves y empezaron a enterrarlas por su cuenta sin intervención del gobierno, y lo que hicieron fue que ah, a- metieron todas las aves posibles, las taparon con cal y tierra y luego ¿cómo se llama? La pisonaron, aplastaron la tapa para que estuviera bien cerrado, y el resultado es negativo porque la acumulación de gas hace que explote y salen carcasas de gallinas volando por los aires. Entonces, lo que están diciendo es que no hay que amontonar tantos animales. A ellos tienen un número de kilos por metro cúbico, y luego hay que taparlas sin hacer un apisonamiento fuerte, sino dejarlo más o menos libre para que salgan los gases de la descomposición. En Sonora, como vieron anteriormente, hubo varios casos en forma seguidita. Por ejemplo, el día 3 de noviembre, y fíjense ustedes, reproductoras pesadas y postura comercial el mismo día. Porque en otras pláticas hemos estado platicando de lo rápido que se difunde este virus, y eso porque ahí hay una extensión grande entre granjas y granjas. Y aquí tenemos dos de postura comercial en cuestión de 3 días. Esto es el estado de Sonora, donde nunca había habido, y total aves eliminadas 410,000. Entonces, yo quiero que hagan conciencia en el número de aves que se tienen que despoblar cuando aparece en una región avícola. Y luego, ¿cómo se van a despoblar? ¿Quién va a hacer el sacrificio? ¿Quién va a hacer el acarreo? ¿Con qué equipo? ¿En qué lugar se va a hacer la fosa? En algunas partes hay limitaciones ambientales para poder enterrar o para poder incinerar. Sobre todo yo cuando viví en Estados Unidos, aunque hay un brote grande, no pueden enterrar, no pueden incinerar, entonces tienen que hacer composta cuando pueden, o si no, lanzarlas a un basurero común, etcétera, etcétera. La medida principal es el entierro aquí en México, cuando menos. En Chihuahua, como le digo, tampoco nunca había habido brotes de influenza. Entonces se presentó en el municipio de Nuevo Casas Grandes en una granja de tipo producción rural. Aquí parece una granja comercial, pero es una granja chica, y sacrificaron 3,400 aves. En el Estado de México, un gallinero de traspatio también se afectó, eliminadas 4,327. El, el doctor Navarro, que originalmente hizo esa presentación en México, está muy insistiendo de que las granjas comerciales estén registradas, es decir, pasen por un proceso de examen, de evaluación de las mejores prácticas de producción, y que tengan un médico veterinario responsable. Aquí esto apareció nuevamente en vista de que por cuestiones presupuestarias, la Senacica se le redujo el número de personal que tenía, aunque quedaron la gente experimentada, y entonces para poder llevar a cabo su función, ha nombrado, previo examen, a veterinarios responsables de las unidades de producción para que ellos tengan la obligación de reportar los casos. Si fallan, se les está amenazando con un castigo hasta quitarles el título. Entonces, previo plática con los dueños de las granjas, en diciéndoles lo que va a pasar. Entonces, hay médicos responsables en granjas registradas. Estos son los que se tienen que encargar del reporte, llevar documentación. En el caso de la vacunación, ellos son los responsables de solicitar a la parte oficial el uso de la vacuna. La vacuna no se puede utilizar libremente. Vamos a ver eso al final. Entonces, el médico responsable es el que va a dar seguimiento a la aplicación y evaluación de la aplicación de la vacuna. Este es un brote. El Estado de México
Y se señalaba que esta granja de traspatio está entre las casas, realmente no es una granja organizada, y pues para poder eliminar las aves se tuvo que batallar un poco para encontrar un lugar donde hacer la fosa para entrar las aves. Nótese también el equipo que están usando la gente oficial que está despoblando las aves para proteger su salud. Recordemos que este virus en algunas ocasiones ha pasado a humanos, en muy pocas, y en el continente americano solamente se ha registrado un caso de una persona que estuvo manejando aves enfermas para su sacrificio. Se vio enfermo, pero no fue grave y salió adelante. Algunos casos más serios se han presentado en Asia en años pasados, por razones que desconozco, pero puede haber susceptibilidad, cantidad de virus expuesto, etcétera, etcétera. Pero actualmente no se tiene un conocimiento de que alguna gente esté infectado con excepción de ese de Estados Unidos. En Jalisco, como le dije, en Jalisco es el estado que tiene el 50 y tantos % de la población de gallinas ponedoras en el estado. Este estado ya ha conocido muy bien influenza aviar de alta patogenicidad porque fue de los primeros donde se apareció este virus en años pasados. Y tiene millones y millones de ponedoras en proximidad, y aquí se encontró el primero en San Miguel el Alto y se sacrificaron 300,000. Eh, váyanle sumando, verán cómo las cantidades que se han despoblado son muchísimas y cómo sabemos que habían encontrado ese estado en época de lluvias está lleno de lagos, tiene lagos grandes, lagos chicos, y cuando ustedes vuelan en avión y pasan por encima, ven cientos, cientos de pequeños lagos. Por supuesto, esto atrae aves migratorias, locales y migratorias, y posiblemente sea una fuente de infección. Ellos saben, han pagado las consecuencias de muerte de millones de aves en brotes de H7N3 y ahora empiezan con el nuevo virus H5N1. Entonces, la situación de México es complicada y empiezan a morirse aves comerciales. Ahora quiero recordarles que el 27 de abril del 22 se publicó un foco de infección de H7N3 de alta patogenicidad, y estos son los resultados. En realidad afectó a 3 estados del norte de la República nada más. Entonces, ¿por qué se enfermaron estas aves? Estas aves que estaban en el norte del país se consideraban zona libre. En México solamente se permite vacunar, o se permitía, ya no, se permitía vacunar en los estados donde se habían reportado brotes de influenza aviar H7N3. Y la región el norte de México, que son el estado de Coahuila, Chihuahua y Durango, se consideraban zonas libres, entonces no estaba permitido que se vacunaran. Estoy mencionando esto a propósito por las decisiones que algunos países van a tener que tomar de vacunar o no vacunar, dónde vacunar, qué vacunar y cuándo no vacunar. Entonces, el- esta zona libre, sobre todo el estado de Coahuila, tiene mucha población de reproductoras. Ahorita fíjense en la tabla y verán la cantidad de reproductoras y progenitoras que se tuvieron que eliminar por este brote. Entonces, ¿por qué se enfermaron? Porque de alguna forma llegó el virus a esta área y el factor de riesgo es que no estaban vacunadas. Entonces, arrasó en esa región, se difundió rápidamente de formas que tal vez no se pueda explicar, pero este virus se difunde. Entonces, quiero recordar que México, en este mismo año, empezó con un brote devastador para ciertas compañías, y miren ustedes los números, sobre todo el de Coahuila. Coahuila se sacrificaron 883 reproductoras en crianza, pollo de engorda 58,000, postura comercial 450,000, progenitoras, casi 10,000 progenitoras, y reproductoras pesadas 334,000. Entonces, aquí vienen los totales generales, aquí no lo puedo ver porque tengo este cuadro encima. 1,737,000 aves en el estado de Coahuila, y en la rama de... Estoy tratando de mover este cuadro aquí, no puedo. Me salí.
¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí vemos, doctor Salem, Sí, 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 ok. sí, ahí va. Entonces, vean ustedes los totales, ¿no? De reproductoras pesadas, más de 1 millón. Entonces, analicen ustedes la capacidad de matar que tiene este virus de influenza aviar. Es H7N3, les digo. El H5N1 es igual, simplemente no se ha difundido. Entonces, para aquellos países que nunca han tenido este tipo de virus, que entiendan que el virus se difunde de formas a veces increíbles y que los daños que causa son devastadores. Entonces, los que conocen, imagínense ustedes una compañía que pierde alrededor de 1 millón de reproductoras, entonces crea déficit de huevo fértil y de pollito para engordar, una compañía integral, un déficit de varios millones de huevos por semana. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar para tener esta población? Tiene que limpiar, desinfectar y luego tiene que esperar a que venga el otro lote y empiece a poner. Entonces, las pérdidas por falta de huevo fértil, la falta de pollito, la falta de pollo de engorda que alimentar y que vender, son devastadores. Entonces, estas cosas son muy serias y en realidad cuando aparece en un país agarra a todos con los pantalones abajo. Los agarra desprevenidos, ok, porque primero nadie espera que le dé. Nadie espera que este virus lo afecte. Y estamos utilizando todo lo que podemos, rezamos, ponemos amuletos, etcétera, etcétera, porque no suceda. Ahora, es impredecible en dónde se va a aparecer. Recuerden el mapa de México donde apareció en el centro, aparecía en el norte, aparecía en el sur, aparecía en el este, el oeste, sin un orden aparente. Y esto es porque lo más probable es que estos virus venían acarreados por las aves migratorias. Y aquí hago un análisis, ¿no? Este, si el virus mata aves migratorias, ¿cómo llegaron hasta acá? Entonces, ¿cómo llegaron hasta Colombia? ¿Cómo llegaron hasta Perú? Y es posible que algunas aves migratorias no sean susceptibles, simplemente las acarreen como el origen de influenza aviar en todas las pláticas que ustedes escuchan, pues que muchas aves son portadoras y que estos virus de baja patogenicidad pasan a las gallinas. Esa era la teoría, que pasan a las gallinas de domésticas y que ahí en el pase de gallina a gallina se transforman de alta patogenicidad. Ese criterio ha cambiado y ahora se sabe que los virus de alta patogenicidad pueden ser transportados por aves silvestres. Entonces, ¿cómo llegan hasta acá? Por tal vez alguna especie de aves silvestres solamente la acarrean y otros la sufran, y cuando están en contacto en algún lago es cuando se mueren. Entonces, pero este virus es muy diferente en el sentido que se ha difundido por todo el mundo y sigue difundiéndose y causando daño por todo el mundo. Entonces, este es un mapa en donde aquí las gallinitas demuestran dónde fue el brote de H7N3 en abril, en esos 3 estados, más Coahuila, que está aquí. Y esas estrellitas son los primeros casos de H5N1. Pónganse ustedes a pensar que en México ya había un virus de alta patogenicidad, H7N3. El primero que apareció fue el H5N2, que se convirtió en alta patogenicidad. Después con la vacunación desapareció y quedó en zótico, como virus H5N2 de baja patogenicidad. Entonces, el país va a tener que lidiar con 3 virus diferentes. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues se han decidido aplicar vacuna en forma racional de H5N1. Por eso, al principio de la presentación, dieron oportunidad a las compañías de vacunas, a 3 de ellas, las más grandes, de presentar los datos técnicos de sus vacunas para el conocimiento general, pero algunas de ellas es posible que reciban un permiso temporal porque se les va a hacer válido las pruebas de desafío que hicieron en otros países, por ejemplo en Italia. Y entonces, pero no va a dejar venderse después de un periodo determinado hasta que se sepan los resultados de desafío con el virus mexicano. Entonces, va a tener que, van a tener que vacunar contra H7N3, va a tener que vacunar contra H5N1. Y es posible que la vacunación con H5N1 proteja con H5N2
o viceversa. Eso está por verse y se está buscando la solución. Entonces, de nuevo, el resultado del brote de H7N3 en México, 1.313.000 reproductores de crianza y producción en norte de México. Entonces, ¿qué hay del virus H5N2 que ya es exótico en México? Este virus tiene mucho tiempo circulando y prefiere o es más común encontrar brotes en pollo de engorda. Son mucho más comunes los brotes de H5N2 en pollo de engorda y no de H7N3, y son mucho más comunes los brotes de H7N3 en gallinas de larga vida, ponedoras comerciales y reproductoras en producción. Este virus H5N1, hasta ahora que yo sepa, a lo mejor ya, porque le digo, no se puede actualizar, ha afectado a veces en producción, reproductoras y comerciales y traspatio, que son aves adultas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Alguna predilección, susceptibilidad o creación de receptores en las aves que están produciendo y están segregando hormonas de la reproducción? Y tal vez esto es por lo que prefiere este tipo de aves. Y para respaldar eso, eh, puede ser que con la explicación, cuando empezó el brote H7N3 en el estado de Jalisco, se veía que la ola de virus que venía afectando granjas pasaba por las crianzas de pollonas, crianzas inmaduras, y no les hacía nada. Es decir, o le daban un pequeño problema respiratorio y no había mortalidad considerable. Entonces, no sé a quién se le ocurrió, no está escrito en los libros. Entonces, alguien se dio cuenta también de que la ola de virus venía y esa granja tenía las gallinas en este proceso de muda forzada. En México le dicen pelecho. Muda forzada, y esas gallinas no les pasó nada. Entonces, es una práctica casi común en ese estado que cuando, por ejemplo, tienen las aves vacunadas o el vecino se le está muriendo de influenza y es inminente el brote en sus granjas, entonces someten a las aves a una muda forzada para evitar la mortalidad. Y si les llega, la mortalidad para. ¿Por qué? Tal vez por motivos hormonales. La muda forzada hace el cambio, suspende la producción de hormonas de reproducción y tal vez cambie la susceptibilidad en los tejidos susceptibles. Pero están viviendo con H7N3, están viviendo con H5N2 y ahora con H5N1. Se sabe con precisión cuáles han sido las causas de la introducción del virus de influenza aviar de alta patogeneidad H7N3 y H5N1. Pues en algunas ocasiones fue entrada de vehículos de compradores sin desinfectar o mal desinfectados. Eso se sabe que fue el origen del brote en el norte de México, en las granjas de reproductoras. Entró un camión, que era de compradores y se suponía que estaba desinfectado. A lo mejor la cantidad de desinfectante no fue suficiente, pero así entró y entonces causó esa tragedia. O sea, una falla de bioseguridad causó toda esa mortalidad. Y lo digo porque es obvio que en este momento aquellos que no tienen el problema o que tienen el problema en aves silvestres, aves que migran, que tienen que hacer todo lo posible por reforzar su sistema de bioseguridad. Absolutamente todos. Otras formas como han entrado los virus es uso de gallinaza, pollinaza en las cercanías de las granjas. Hay muchos casos de estos. La comercialización de la gallinaza y la pollinaza son muy comunes en México. Se utiliza para abono orgánico o se utiliza para fabricar alimento para ganado. Entonces, tiene mucha demanda y entonces pasan de un estado que es positivo a estados que son negativos. El gobierno tiene establecido un programa de manejo de gallinaza, de compostaje de gallinaza, pollinaza que se va para la venta y tiene que someterse a un examen, es decir, tiene una bitácora que regula, que revisa la temperatura de la composta en sus diferentes secciones y mientras alcance la temperatura adecuada de composta por un tiempo determinado, se considera que el virus está inactivado. Y sí, una buena composta
fácilmente inactiva el virus de influenza aviar por las temperaturas a que se eleva. Sin embargo, una experiencia mía, trajeron a un norteamericano que fue el que empezó las compostas en Estados Unidos para procesar pollo sacrificado dentro del gallinero, y fuimos a ver una granja donde tenían composta. Y tenían composta de esas que tienen pared de concreto y techo de lámina, y se veía que una de las compostas salía un líquido maloliente, y él preguntó por qué, si la composta no debe ser. Dijo, es que nos dio un brote de influenza en pollos ya para salir, y teníamos que aventarlo rápidamente y no teníamos suficiente material de carbón, o sea, viruta de madera o pollinaza para cubrirlos. Y entonces, obviamente, eso no fue una buena composta y el líquido escurría ahí por el piso. También fuimos a ver la composta de cama de esa granja que había tenido influenza. Entonces, fuimos a checar los termómetros y tenía la temperatura adecuada, pero el vástago del termómetro solamente era unas 4 o 5 pulgadas, entonces no penetraba a lo más profundo de la hilera de pollinaza. Entonces, el norteamericano amigo mío, que se llama William Malone, puso un vástago de más o menos medio metro que llegaba al centro de la hilera de composta, y estaba frío. Es decir, que la parte de afuera, las primeras 4 o 5 pulgadas, tenía la temperatura adecuada, y la parte de adentro no tenía la temperatura adecuada por falta de oxígeno. Entonces, quiere decir que esa pollinaza estaba contaminada, y así se fue a desparramar por Dios sabe dónde. Entonces, estos casos son muy comunes. Si la composta va mal, si la pollinaza va mal compostada, va tirando virus por todos lados. Uso de equipo mecánico sin o mal desinfectado. Falta de reporte de casos a las autoridades, y permanecen esos algunos de los casos. Si son pollos de engorda, en caso H5N2, los mandan al mercado o los venden a compradores intermediarios, y estos los transportan de un lugar a otro, desparramando virus por todos lados. Un proceso de sacrificio y entierro deficientes. Si el sacrificio se hace mal, están expuestos al viento, el viento vuela las plumas y el polvo arriba de los animales, y hay granjas de cercanía, ocurren brotes. Entierros deficientes de las aves, mal proceso de limpieza y desinfección después de un brote. Se habla, sin que sea oficial, de que algunas granjas que han tenido influenza aviar H7N3 fueron sacrificadas, despobladas, se metió lavado y desinfección, y luego se metió otra parvada y se vacunó y les dio influenza aviar H7N3, se sacrificó. Otra vez se hizo el mismo procedimiento, se metió una tercera parvada y se volvió a enfermar. Entonces, a mí me abre un interrogante, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde quedó el virus residual? ¿Por qué se volvieron a infectar más de una vez? Entonces, no he tenido respuesta. Lo único que parece, y eso quiero que pongan atención, es que al parecer, después de la primera parvada, ya se permitía vacunar, y aplicar una vacuna que no funcionó, y a la segunda igual la misma vacuna que no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que en México el que da la semilla de la vacuna es la parte oficial. Ellos escogen cuál es la cepa predominante y se la facilitan las compañías de vacunas, y se supone que con esa sola semilla deben de hacerlo. Entonces, después de determinado tiempo, se ven algunas fallas de vacunas, se hace secuencia del virus de la sección de la hemaglutinina, y se encuentra que hay diferencias significativas por mutaciones de punto o por otro tipo de cambios, y entonces al parecer ya esa vacuna no protege lo suficiente y hay necesidad de agregar otra semilla. Al decir al decir de esas personas que utilizaron la vacuna, dijeron que la vacuna no era la más apropiada, no era la homóloga para el virus de campo. Entonces, eso quiero que pongan atención por aquellos que están pensando en aplicar la vacuna, y se den cuenta que hay muchas circunstancias en que puede ser que la vacuna no haga los resultados que queremos.
Entonces, muchos de los casos no se sabe cómo llegó, nomás llegó. Falta adecuada de inmunización. ¿Y por qué están mal inmunizadas? Por muchas razones. Muchas razones. La primera, ya dije, falta de similitud entre la cepa vacunal y la cepa de campo. Otra es mala aplicación de la vacuna, como sucede en la aplicación de otras vacunas. Otro, que la vacuna no tenga la masa antigénica apropiada para producir una inmunidad apropiada. En este caso, lo que está haciendo el gobierno de México es que está probando las vacunas que se someten a prueba, solicitan la prueba para ser liberadas para su uso. Van a hacer pruebas de desafío, pero también van a exigir en el campo que se hagan muestras de serología antes y 21 días después de la aplicación de la vacuna para evaluar la seroconversión, para que en efecto la vacuna esté haciendo lo que dice que hace. Esto me parece muy buena idea porque las compañías de vacunas saben que los están evaluando y los médicos responsables al hacer su trabajo van a ver qué resultados van a tener con la aplicación de una vacuna o de la otra. Entonces, este es un dato curioso, un trabajo presentado donde dice que la contaminación ambiental es 2 veces más alta con el virus de influenza aviar de baja patogenicidad que con los virus de alta patogenicidad en patos infectados, lo que implica que en aves susceptibles tiene una probabilidad más alta de infección con virus de baja patogenicidad. Y esto sugiere que los virus de alta patogenicidad tienen menor persistencia por contaminación ambiental. Y yo creo que el virus H5N1 ha de ser una excepción. Y de este tema ya hablaron otras personas, ya hablaron ampliamente, nada más para mostrar las rutas migratorias de las aves acuáticas, de cómo van, por ejemplo, unos van desde Alaska, pasan por la costa oeste de Estados Unidos, la costa oeste de México, y aquí está Sonora, que vimos que tiene caso, por aquí está Jalisco, que tiene caso, y aquí Chiapas, que tiene caso, y aquí se va por Centroamérica hasta Colombia. Y aquí vemos que pasa por Centroamérica. ¿Por qué no ha llegado el H5N1 a Centroamérica? Pues a lo mejor está ahí y no se ha encontrado, pero oficialmente no ha llegado. Y entonces la otra ruta migratoria, la del centro, aquí está en relación con el brote que estuvo en el lado de Nuevo León, sigue pasando por el centro, tal vez afectó al área de Puebla, sigue pasando por Chiapas y por Centroamérica y sabrá Dios hasta dónde va. Entonces, más o menos los brotes sí están en relación. Y curioso porque el doctor David Swain, unas semanas antes, eh, en una conferencia que hubo en México y otra que hubo por IDEX, que hablaron de influenza aviar, él dijo que era muy probable que el virus llegara a México. Y como 2, 3 semanas después de su predicción, llegó. Un dato interesante de este virus es que está afectando aves no tradicionales. Por ejemplo, se han encontrado en zorros rojos en Estados Unidos. Ha afectado sopilotes, porque estos tienen diferentes nombres en otros países. Este es el sopilote, ave carroñera, zorrillos y ahora uno o dos halcones en México. En Estados Unidos en coyotes, gatos monteses, un oso en Canadá, focas, etcétera. Es decir, está mostrando adaptabilidad a algunos mamíferos. Ahora, ¿por qué se enferman estos? Porque consumen aves infectadas. Las encuentran muertas en el monte o las tiran y las consumen y les causan mortalidad. Es decir, adaptabilidad hasta mamíferos. Esa cosa es para pensarse muy serio, porque ¿qué tanto falta para que pase al humano? Como le dije, este virus es único, tiene bastante adaptabilidad y transmisibilidad. Un comentario. Este virus H5N1 de origen euroasiático ha mostrado increíble difusibilidad. Si México ha tenido virus de influenza aviar de alta patogenicidad H7N3 y virus de influenza aviar de baja patogenicidad H5N2 desde hace años y también es acarreado por aves migratorias, ¿por qué no se ha difundido en otros países en América Latina? Sí hay en Guatemala, pero me refiero, este virus rápido llegó por todo México
y luego pasó hasta Colombia y pasó hasta Perú. ¿Y por qué estos virus que existen en abundancia en México no han llegado para allá? Es una pregunta sin respuesta. ¿Cómo se transmite el virus de influenza aviar de alta patogenicidad? Pues como ya dijimos, ¿y cuál es el rol de las aves silvestres locales no migratorias? Es decir, si el virus está en aves acuáticas migratorias, estas se mezclan con aves acuáticas locales, por ejemplo, este tipo de pato. Las partes se llaman pichihuilis, pichichiles, etcétera. Esas no son migratorias. ¿Y qué pasa con ellas? ¿Los va a matar? Pues está por verse. Si las va a matar, es mejor que las mate y al cabo no se van a acabar para que se pueda detectar que el virus está ahí. Pero si los diferentes tipos de aves locales se infectan y se forman un reservorio o se forma endémica o exótica en esas áreas, pues solo Dios sabe qué va a pasar, si van a ser fuente de infección o puede ser que la infección ahí, el virus cambie, se adapte y muera, ¿no? Pero con este virus no se sabe, no se saben, está lleno de sorpresas por todos lados, entonces lo pongo nada más como una observación. Si estas aves van a sufrir mortalidad, tendrá efecto en la población de ellos sostenible, porque en el brote que hubo el año pasado de este mismo virus en Europa, se vio mortalidades altísimas de algunas especies de aves acuáticas, a grado de que se hizo una comisión que estudiara si este tipo de virus podía acabar con especies completas, así de grave, o si estas aves locales infectadas van a ser portadoras sanas. Está por verse todo esto. Entonces, ¿cómo se transmite el virus de influenza aviar? Bueno, es acarrea el virus a largas distancias por aves migratorias acuáticas. ¿Cómo llega a las granjas comerciales? A través del agua, por ejemplo, si se toma agua de estos lagos, por tubería, por cubetas o por lo que sea, se transmite por el aire, aunque técnicamente muchos dicen que no se puede transmitir por el aire. Yo he visto casos en que sospecho que sí, o el aire puro no, pero el aire lleva partículas de gallinaza, pollinaza, causa tragedias. Un ejemplo es que en el brote H7N3 en el estado de Guanajuato no era área libre y por lo tanto lo hacía susceptible. No dejaban vacunar aunque ellos pedían la vacuna. Un día de mucho aire, hubo 50 kilómetros por hora en esa región, apareció el brote en una granja de reproductoras, en un gallinero. Mató 400 gallinas en un día, en un solo gallinero. Al día siguiente, el brote siguió en esa granja, pero al día siguiente, a 25 kilómetros de distancia, afectó a 3 granjas de reproductoras situadas 25 kilómetros fuera del primer brote y más o menos 800, un kilómetro entre sí. Y a otra granja a 65 kilómetros de distancia, una granja de ponedoras de 100,000 ponedoras, los afectó el mismo día. Entonces ahí hubo cientos de miles de reproductoras muertas y 100,000 ponedoras comerciales en un brote con diferencia de 2 días. Para que se den una idea de lo que... Ahora, ¿cómo sucedió esto? Entonces se mandó a traer un epidemiólogo de Canadá. A mí se me invitó como traductor y como observador. Entonces, analizamos todos los datos posibles de contagio. Camión de huevo común, camión de alimento, camión de cajas, veterinarios, electricistas, plomeros que visiten, em, trabajadores que tengan gallinas en su casa, nada, todo negativo. No había ninguna evidencia de comunidad, de ninguna persona, manejo, camiones, nada. Entonces, después se supo que habían permitido traer gallinas del estado de Jalisco, que ellos pensaban que ya estaba libre, y lo introdujeron para terrenos agrícolas y para engorda de ganado en cercanía de estas granjas. Y eso fue lo que ocasionó el brote. No se sospechaban de dónde, pero eso fue. Entonces, para que se den una idea de lo transmisible y el riesgo que tienen todas estos factores, y luego una vez infectada la granja, ¿cómo se lleva a otras granjas? Pues a transporte de aves infectadas en la carretera,
El aire, le puse dos señales de interrogación, el aire lleva las partículas de gallinaza, pollinaza o plumas de un lugar a otro y son muy efectivos medios de infección. Aves silvestres también, el personal, equipo, lo de siempre. Eso sucede. ¿Cómo se reduce el riesgo de contraer influenza aviar de alta patogenicidad? Siguiendo lineamientos de mejores prácticas de producción. En algunos países, como en México, para registrar las granjas o ya registradas, les están pidiendo que pasen la prueba de mejores prácticas de producción. Es decir, evalúan la bioseguridad, limpieza, cercanía de granjas y todas las cuestiones que pueden, que prueben a la parte oficial que están haciendo cosas positivas porque no ocurren enfermedades en su granja que repercutan en afectar a otros agricultores. Entonces, se les está exigiendo esto. ¿Quiénes son los responsables de cumplir con las mejores prácticas de producción? Los veterinarios responsables. ¿Qué otra forma? Siguiendo programas continuos de auditorías por terceros como de análisis de riesgo, que son auditorías en donde se auditan y se dan evaluaciones numéricas a cada punto crítico de riesgo de introducción de agentes infecciosos. Es decir, se evalúa cada sección, por ejemplo, la parte externa de la granja, la parte interna, la transición del área limpia y área sucia, áreas de procesamiento de huevo. Se puede hacer esto también en incubadoras, se puede hacer en plantas de alimento. Entonces, estos procedimientos que lo hace una persona, este programa de análisis de riesgo lo ofrece una compañía, lo ofrece el ANCO, pero las mejores prácticas de manejo son internas y es muy probable que cada compañía tenga sus propios procedimientos de análisis de riesgo. La diferencia es que estos ya establecidos le dan una calificación a cada área, a cada detalle. Por ejemplo, pediluvios, que cada cuánto se muestran las aves contra esto, tiene una calificación que repercute en un número de puntos. Y se suman los puntos y se saca un porcentaje en el que cumplen y no cumplen, y luego se les da una calificación por color, rojo muy mal, amarillo más o menos, verde bien, o si no una gráfica en donde una gráfica de radar, entonces ahí se ve los porcentajes y a partir de eso, entonces se puede dar seguimiento en otra ocasión o se puede ayudar a la granja a orientar a los trabajadores para que corrijan esas áreas donde pueden entrar las enfermedades. Entonces, casi todos los programas de control tienen un enfoque holístico, es decir, se ven todos los posibles puntos críticos de entrada, alimento, agua, reservorios naturales, roedores, plagas, control, y luego aplica las medidas a cada uno de ellos. Un enfoque holístico y generalmente estos enfoques son por intervención general, que consisten en bioseguridad, control de roedores, plagas, limpieza y desinfección. Estos intervención generales están orientados a reducir la presión de la infección y prevenir la entrada de agentes infecciosos en la granja. Y otros enfoques son intervenciones específicas, es decir, vacunación, diagnóstico y monitoreo, manejo nutricional y orientado a preparar la inmunidad de las aves y prevenir la diseminación a otras aves susceptibles de enfermedades específicas. Entonces, estos programas de análisis de riesgo son de utilidad siempre y más ahora con el riesgo de esta enfermedad tan peligrosa. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir antes de que se presente el primer brote comercial en sus granjas, en su país? Educación de personal y análisis de riesgo. Determinación de diagnóstico y respuesta rápida. Sumamente importante cuando se presenta el primer brote comercial que se confirme el diagnóstico rápidamente y que la despoblación, sacrificio de las aves y entierro sea rápido, porque eso va a ser la mayor fuente, el mayor riesgo de difusión de este virus es una granja infectada. Entonces, se requiere para hacer esto, una planeación de logística de equipo y personal. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer la despoblación? ¿Quién va a hacer la fosa? ¿O quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? ¿Va a ser gente de la compañía? ¿Va a ser gente del gobierno? Eso tiene que estar preestablecido. ¿Qué equipo se va a utilizar? ¿De la compañía o federal? ¿Se va a volver a utilizar el equipo en otras granjas? Se tiene que determinar eso con anterioridad.
Se deben de hacer determinación de prioridades de para vas a vacunar. ¿Cuáles vamos a vacunar primero? Recuerden que la demanda por vacuna cuando uno está en México aumentó geométricamente y mientras se aprueban, las granjas tienen que hacer solicitud de vacuna. Tienen que seleccionar ellos la marca y tienen que hacer un examen serológico antes de aplicar la vacuna y después de aplicar la vacuna para ver la seroconversión de la vacuna. Y también esto, la aplicación de la vacuna no va a afectar el estado de zonas libres. Antes las zonas libres no vacunaban. Ahora se puede vacunar en zonas libres porque ya vieron que es un factor de riesgo, pero que se van a estar monitoreando a través de hisopados y a prueba de PCR para ver que estén limpias. Mientras estén limpias de infección, serán consideradas libres y no afectará el comercio. Entonces, pero las vacunas en otros países tienen que registrarse, tienen que determinar un volumen, un banco de qué cantidad van a tener para aplicar. En general, los países, aún en los que tienen muestras de H5N1 o presencia en aves libres, están renuentes a vacunar. ¿Por qué? Porque no tengo la enfermedad. Entonces, no hay mayor estímulo para la vacuna que el primer brote en aves comerciales. Y sobre todo si una granja grande. Cuando se vea la masa, la tremenda mortalidad que tienen que hacer, que tienen que sacrificar, cuando el dueño entienda que va a perder la producción, va a llegar a cero de esa granja. Cuando entienda que va a tardar meses para reemplazar esa granja, entonces van a ver que no hay muchas alternativas y que aunque no sean perfectas, es una alternativa. Entonces, pero los países tienen que saber registrar las vacunas, si no tienen que hablar con los proveedores, tienen que pedirles explicaciones, tienen que explicarles programas de vacunación, si son solas o combinadas con recombinantes, etcétera, etcétera, y establecer y pedir recomendación de programas de vacunación a las casas comerciales, que no necesariamente tienen que ser las que se usen. Ejemplo, en muchas partes de México, las vacunaciones contra H7N3 pues puede empezar con una recombinante y tienen que aplicar varias inactivadas, 5, 6 o más. Aún así, puede haber ligera mortalidad en caso de exposición, pero no se pierde toda la parvada. Y ahora vean ustedes lo que significa aplicar 5 o 6 vacunas inactivadas más a un ya cerrado programa de vacunación que tienen los pobres animales. Porque al aplicar esto, no pueden dejar de aplicar las otras vacunas preventivas. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener en el rendimiento, en el desarrollo de las aves con tanto piquete de vacuna inactivada? Entonces, y además en el costo de producción. Se tiene como planeación, tiene que determinar el área de cuarentena de antemano. ¿Cuántos kilómetros van a ser? Eh, ¿quién va a muestrear las aves del área de cuarentena? ¿Cuántas aves? ¿Qué procedimiento van a utilizar? ¿Tienen capacidad diagnóstica para estar evaluando pruebas y pruebas de aves en el área de cuarentena o de brotes y brotes y más brotes? Esos es un factor muy limitante, son puntos críticos que hay que enfocar. ¿Está la persona entrenada para hacer pruebas de PCR? ¿Tienen reactivos suficientes para hacer las pruebas de PCR? ¿Y tienen los primers suficientes para cuántas pruebas? ¿Cuántas calculos que van a hacer? Pues depende de la difusión del virus y nadie sabe. Después de que se hace el primer diagnóstico, la rapidez de sacrificio es importantísimo. El procesamiento de esas aves sacrificadas, por supuesto. Hay que tener transparencia y es muy difícil en Latinoamérica que hablen claramente de lo que está sucediendo. Muy difícil. Si un veterinario le dice a su jefe, parece que tenemos influenza. ¿Y cómo sabes tú? Porque están muriendo muchos y tiene que ser eso. Tú cállate, tú no digas nada, ¿eh? Tú no digas nada. Ve a hacer la prueba primero. ¿Qué edad tienen los pollos de engorda? Pues mándalos al mercado. O espérate, ¿estás seguro del diagnóstico? Y el dueño es el que decide. El técnico sugiere y el dueño es el que decide. Entonces, el retraso en el reporte, el ocultamiento de brotes es la forma más eficaz de difundir la enfermedad. Entonces, les recuerdo que en México se ha nombrado
tienen que tener de granjas organizadas, médico responsable, que es el que va a reportar, organizar, pedir la vacuna y dar el seguimiento de serología y el monitoreo por PCR de aves vacunadas para que se consideren libres o no libres. También es importante que cuando se establezca la cuarentena se tenga que hacer muestreo rápido del área de cuarentena, porque dentro del área de cuarentena habrá que sacar aves para sacrificio, aves para el matadero, por ejemplo, pollos de engorda, ya tiene que salir. ¿Y cómo se hace ese procedimiento? Pues se tiene que muestrear determinado número de aves de esa granja que quiere salir, que aparentemente no se están muriendo las aves, porque un virus de baja patogenicidad puede ser que se oculte, pero un virus de alta patogenicidad va a haber bastantes muertos y es muy difícil ocultar un brote. Pero entonces tiene que hacer un procedimiento y en el caso de virus de baja patogenicidad, pues en el caso de mi experiencia en Estados Unidos, se muestraban 3 días antes de la fecha planeada de mandar el sacrificio. Entonces se mandaban un día, se procesaban otro día, el tercer día se tenía el resultado de PCR y el veterinario del estado, la parte oficial, les extendía un permiso de mover las aves. De otra manera no se pueden mover las aves. Entonces, en este caso, si es un brote de alta patogenicidad, el periodo de muestreo debe ser mucho más cerca de la fecha de movimiento porque la incubación es muy rápida. Entonces, la incubación, un día, 2 días, entonces tiene que hacerla muy cerca de la fecha de movimiento para que no se vayan a mover aves que están enfermas. Entonces, también una cosa que se tiene que tener presente es cuál es el procedimiento de repoblación en aves que fueron en granjas que fueron afectadas por influenza aviar de alta patogenicidad. Brevemente entraremos en lo que pasa en Centroamérica. De esto no hay mucha información. Algunos estados o no saben, no le reportan, pero se sabe por los, no es, lo que estoy diciendo no es información oficial ni siquiera, ¿no? Pero por gente que trabaja en el campo es sabido de que ha habido brotes, no últimamente, pero hace unos meses, de influenza aviar en engorda. Cuando la gente no conoce bien cómo se presenta clínicamente los brotes de influenza aviar de baja patogenicidad en pollo de engorda, es una enfermedad respiratoria con mucha morbilidad. Se ve una gran cantidad de desafectadas, postradas, batallando para respirar. Y cuando se hace la necropsia, muy común se encuentra un tapón gaseoso en la bifurcación de la tráquea, en los bronquios o en la tráquea. Entonces, cuando yo le comuniqué esto a un colega de Guatemala, él se dio cuenta, sí, sí los he visto, me dijo, sí los he visto. Entonces empezó a poner la atención y a mandar muestrear aves que tenían tapón en la tráquea y encontró 20 casos. Y encontró, o sea, comprobado por PCR en este país. Que se reportaron al gobierno, no sé. Eh, entonces, oficialmente Guatemala no hay reportes hasta ahora de H5N1 de alta patogenicidad. Se han presentado varios casos de H5N2 y con mortalidad de 8 al 13%. Otras parvadas fueron diagnosticados por desconocer los daños clínicos. En este país, de hace varios años, se aplican programas de vacunación en pollo de engorda con vacunas recombinantes al día de edad. En incubador hay algunos con vacuna emulsionada al día de edad o día o 9 de edad. Hay pláticas entre avicultores para generar reacciones coordinadas. En Belice, muy interesante, hace como un mes, se reportó eh, una, un criador reportó mortalidad en pollitos de un día. Entonces, la mortalidad estaba muriendo. Y entonces yo no sé por qué a alguien se le ocurrió tomar hisopos traqueales de pollitos de un día y mandar a Georgia, a la Universidad de Georgia, y pidió que hicieran pruebas de bronquitis, Newcastle e influenza. Y sorpresa, salió positivo a influenza. Entonces a mí me comunicaron eso y le dije, no tiene sentido. Si no se transmite verticalmente y se murió en el día de edad, es decir que es de origen de incubadora. Entonces sacrificaron esa parvada, muestrearon parvadas de cuarentena usando la prueba de difusión de agar. Encontraron muchas muestras positivas en 2 o 3 granjas. Me consultaron, les dije, se me hace muy raro.
manden los sueros a Servicios Nacionales Veterinarios en Estados Unidos, porque Servicios Nacionales Veterinarios en Estados Unidos son muy abiertos cuando se hace un trato de gobierno a gobierno. Si un país de Centroamérica le dice, oye, dame la mano, fíjate, quiero que se los aceptan. Hacen pruebas de PCR, aislamiento viral, no, porque no pueden mandar órganos congelados, pero les hacen la prueba de PCR y les dicen qué tipo de virus es. Entonces, cuando mandaron los sueros de Belice, los mandaron a Estados Unidos, salieron negativos. Y entonces, ¿cómo salió ese pollito positivo? Pues es muy raro, nunca he oído yo que un caso sea positivo en pollitos de un día. Entonces parece que volvieron a mandar, no sé qué pasó de ahí, parece que consideraron y dijeron que no. Entonces, aunque este brote se reportó a lo que era la OIE, entonces está la duda, es posible que no haya sido nada, ¿no? Que haya sido un falso positivo. El Salvador oficialmente negativo H5N1, pero he sabido de casos de campo en pollo de engorda que fueron igual, pollos de engorda con tapones en tráquea y fueron positivos a prueba de PCR H5N2, unos pocos, 2 o 3, no sé más, eh, no sé más, no se oyen rumores de más, pero les digo, esta información es no oficial, es lo que se oye en el campo. Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá oficialmente no reportan casos de ningún tipo de influenza. Que sí, si no reportan que no hay, no necesariamente. Medidas de prevención. Este es un poco repetitivo. Hay que hacer una organización que se encargue de la planeación, ejecución en casos de un brote de influenza aviar para tener una respuesta rápida. Hay que tener cuál es el criterio de positividad. ¿Qué prueba confirma que es positivo? Hay que tener una capacidad diagnóstica sostenible. ¿Cuántas granjas? En mi experiencia mía en Delaware, procesábamos muestras de 80 granjas en un día para hacer prueba de PCR. ¿Por qué? Porque al principio no teníamos la capacidad, pero se nos proporcionó y tenemos termocicladores, se conectaban unos con otros y ponen pruebas sucesivas. Entonces no había necesidad de llenar uno y vaciarlo, sino que eran sucesivas y hacíamos 80, podíamos hacer 90, 100 granjas diarias. Hay que, hay que cooperar y ayuda de todos, con ayuda del gobierno, industria, técnicos y consultores. Tienen que sentarse en una mesa a platicar, eh, como lo hacen en otros países desarrollados, como lo hicieron en Colombia, como lo hacen en México. Sentarse a platicar, ¿no? ¿Qué está pasando? Hacer un grupo de trabajo, tener registro y mapeo de granjas, un sistema GPS, esto generalmente todo el mundo lo tiene. Definir áreas de cuarentena. Aquí voy a poner un diagrama de flujo de lo que era la organización en el lugar donde yo trabajé en Delaware y cómo hacíamos el proceso de pruebas, a dónde iban, etcétera, etcétera. Entonces, había un grupo de trabajo, los gerentes veterinarios de compañías avícolas, veterinarios del estado, veterinarios federales, se reunían en las mañanas para discutir información de las granjas. Estos formaron un comité ejecutivo de erradicación, todos estos le llaman el cuarto de guerra, y estos decidían, basados en la mapa de ver qué granjas estaban en el área de cuarentena, un coordinador de logística que repartía materiales para muestreo como hisopos, como hieleras, como desinfectante, como guantes, etcétera, etcétera. Coordinaba y sabía a qué lugar iba a ir cada grupo de muestreo. Generalmente iban miembros de una compañía a muestrar granjas de la compañía cuando estaban en el área de cuarentena. Entonces, estos equipos de muestreo iban a las granjas con comunicación con el coordinador, mandaban las muestras, que eran 10 aves por cada gallinero, y se mandaban al laboratorio que yo presidía en la Universidad de Delaware, y se comunicaba con el coordinador de logística, le decía cuántas muestras van a llegar al día para estarlas esperando, y si no llegaban, saber por qué no llegaban. Estas muestras para confirmación encontradas positivas en el laboratorio LACHE se mandaban a Servicios Nacionales Veterinarios y esos confirmaban al día siguiente los resultados. También se mandaban del laboratorio muestras de aves prematadero, es decir, aves que necesitaban movimiento, salirse del área de cuarentena. Estas no se procesaban en este laboratorio porque se decidió que tenían que hacerlo en NBSL. Recibía las muestras en un día, las procesaba
y mandaba los resultados de matadero al comité ejecutivo, en donde se encontraba el veterinario oficial y este expedía un certificado de libertad de movimiento del área de cuarentena. Entonces, ese tipo de organización es necesario para que las cosas fluyan cuando hay que mover gran cantidad de muestras. Entonces, como prevención, medidas rápidas y transparencia, respeto a acuerdos que se tomen entre los avicultores y el Estado. Definir erradicación o control con o sin indemnización, ya se sabe que no va a haber indemnización. O con o sin vacuna, es muy probable que tenga que usar vacuna. Definir la fuente de vacuna. Definir cuándo, cómo y con qué y quién se harán el proceso de sacrificio. Conocimiento y capacitación para hacer el proceso de composta, entierro o incineración y el equipo para hacerlo. Definir proceso diagnóstico para la repoblación de granjas. Establecer programas de muestreo previo al movimiento de aves dentro y fuera del área de cuarentena. Hacer pruebas de influenza aviar de casos de mortalidad elevada. Una vez que pase el brote o cuando se sospecha que puede llegar el brote, se debe de mandar muestras al laboratorio de cualquier caso que muestre mortalidad elevada. Ahora, en el caso de influenza de alta patogenicidad, va a ser muy sospechoso porque la mortalidad va a crecer rápidamente. En el caso de influenza de baja patogenicidad, la mortalidad no es tan elevada para empezar, se ve mucha morbilidad, pero hay que mandar muestras para eliminar la posibilidad de influenza aviar. Hacer muestras de aves acuáticas o de migratorias para detectar influenza aviar temprano en los países que no lo hacen. Reforzar y auditar la bioseguridad de las granjas es importantísimo. En este momento tiene que tener prioridad. Hay que invertirle para corregir los telas de gallineros, los pediluvios, poner buen equipo, comprar desinfectantes, auditar que esto se lleve a cabo, evitar contacto con aves acuáticas. Los trabajadores no deben de cacería de patos, ni tener contacto con gente que tenga aves o tenga patos. Hacer simulacros de brote en el peor escenario local posible. Reglamentar el movimiento de productos y subproductos gallinaza y pollinaza. Yo diría, en mi opinión, si la granja tuvo un brote de influenza aviar, yo digo que es mejor que esa gallinaza se incinere y no que se venda. Ahora, ¿cuál es el rol de la vacunación contra influenza aviar? Que al parecer es de las pocas opciones que se tienen en caso de presentarse en un país de influenza aviar de alta patogenicidad. En su mayoría son vacunas inactivadas. Unas contienen virus de ingeniería genética y otras en base de baculovirus, otro de virus completo. Requieren cambios de semilla con el tiempo para homologar con el virus de campo. Hay vacunas recombinantes con diferentes vectores, unos con vector de HB, de virus de Marek y otros con vector de viruela. En aves de vida larga se tiene que aplicar varias inactivadas. Contra H7 son 5 o 6. ¿Cuántas se tendrán que aplicar para H5? No se sabe. No se sabe. Ya el tiempo lo dirá. En general se combinan vacunas vectorizadas con inactivadas. Estos programas de vacunación de múltiples inactivadas en aves de vida larga complican los ya cerrados programas de vacunación y sin embargo, ¿qué opción queda? El éxito de las vacunas inactivadas depende de la similitud de la estructura de la hemaglutinina del virus vacunal y el virus de campo y de la masa antigénica contenida en la vacuna. La secuencia de la hemaglutinina sufre mutaciones y hay que estar pendiente de eso. Se nota cuando empiezan a aparecer brotes en aves vacunadas. Se trabaja en obtener una vacuna viva atenuada que no revierta su patogenicidad para su uso comercial. Eso lo está haciendo el doctor Pérez en la Universidad de Georgia. Mucha gente no tiene esperanza de esto. No piensa que puede haber un virus de influenza que no revierta patogenicidad con el número de pases, etcétera. Las vacunas inactivadas no previenen la infección, pero sí reducen la enfermedad clínica y la excreción viral. Es decir, cuando el virus llega a aves vacunadas, bien vacunadas con homología, entonces puede ser que sufran enfermedad leve, puede ser que sea subclínica, pero va a haber infección y va a haber excreción viral. Pero es posible que se evite la tragedia de una mortalidad elevada. Principales problemas para las vacunas es disponibilidad. México, ahorita vamos a hablar al final lo que dice la parte oficial de la vacunación, pero está abriendo la oportunidad de vacunar en lugares que no se vacunaba antes. Ya dijimos que no va a dejar de ser zona libre. Mucha gente no vacunaba por ser zona libre
y porque los de la zona libre podían vender su producto en cualquier estado, y los estados en zonas de vacunación o zonas afectadas solamente pueden vender sus productos en estados que también son iguales que ellos. Entonces, va a haber una demanda increíble, aunque las compañías de vacunas tienen bastante capacidad, y se va a ir aplicando por prioridades organizadamente. Y entonces los países que no tienen fábricas de vacuna, pues tienen que empezar a pensar, preguntarles si tienen disponibilidad para esos países. Los países que no tienen, tienen que empezar a pensar, a decirles, yo voy a necesitar este volumen de vacuna. Necesito aplicarla. Y luego, la pregunta de los 64,000, ¿empezamos a vacunar antes que aparezcan brotes comerciales cuando la tenemos en aves silvestres? Como que hay mucha duda al respecto, ¿no? Pero si ustedes son dueños de una fábrica, una granja de reproductoras pesadas, que son 60,000, 80,000, 100,000, y su país tiene granjas, tiene aves acuáticas que demostraron tener presente el virus H5N1, entonces, si se ponen a pensar las pérdidas en que puede ocurrir esa, por la pérdida de reproductoras, pues son factores importantes para que decidan en qué momento aplicar la vacuna. Habrá quienes no quieren aplicar la vacuna y habrá quien digan que la vacunación no es una forma, no es forma de erradicar, y tal vez tenga razón. La pregunta que se me hace es, si México tiene H7N3 de hace años y tiene H5N2 y está aplicando vacunas, ¿por qué no lo ha eliminado? Entonces, hay muchas explicaciones, como son las mismas fallas de siempre, porque la homología no es la adecuada, porque cambió el virus, porque la vacuna no produjo la inmunidad adecuada, por mala aplicación, etcétera, etcétera, y porque hay gente que oculta, no lo reporta, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si México no tiene vacuna? ¿Cuáles son las opciones para los agricultores? Si está presente dos virus de alta patogenicidad, uno de baja, y no vacunan. Aquí para finalizar, quiero explicar lo que el grupo FIJICO, estos son datos de ellos, son reglamentos de ellos, yo nomás soy el perico que repite. Entonces, el protocolo de vacunación contra la influenza aviar subtipo H5N1 en México. Entonces, la meta es la erradicación. La vacunación por sí sola no es la solución. Necesita aplicarla y seguir lineamientos de seguimiento de bioseguridad estricta y de población frente a la infección de este virus. Se volverá endémica en las poblaciones de aves corrales o vacunadas si no se siguen los procesos que se sugieren. La circulación del virus a largo plazo en una población vacunada puede provocar cambios tanto antigénicos como genéticos, como ha ocurrido con los virus de influenza H5, H7 en México, H7N9, H9N2 en otros países. La vacuna utilizada deberá cumplir con las normas descritas en el Manual Terrestre de la OIE, ahora se llama OMSA. En el supuesto actual en el que se pretende utilizar vacuna en un esquema de emergencia, noten que el programa que se piensa utilizar es de emergencia. Previamente se deberá aprobar su uso por la Dirección General de Salud Animal, previa consulta con la Unión Nacional de Avicultores y la opinión de la Comisión Auxiliar de Sanidad Animal. Los laboratorios productores no podrán proporcionar de ninguna manera vacunas contra la influenza aviar H5N1 sin la autorización expresa de la Departamento de Salud, Dirección General de Salud Animal. Generalidades: la vacunación no afectará el estatus de una zona libre de influenza aviar de alta patogenicidad si la vigilancia respalda la ausencia de la infección, de conformidad con lo establecido en los códigos sanitarios específicos. La vacunación de emergencia, de nuevo, se utilizará como una herramienta eficaz de control complementaria, aunado a la matanza sanitaria de aves infectadas, y no se permite la vacunación en aves parvadas infectadas con virus de alta patogenicidad. Yo no sé quién se le ocurriría, porque mientras consigue la vacuna y la pide autorización, cuando regrese ya no va a haber gallinas muertas por la infección o por la obligatoriedad de la ley. Procedimiento para la vacunación: la Dirección General de Sanidad Animal autorizará las vacunas para uso de emergencia.
La Dirección General de Salud Animal, con base a la disponibilidad de vacunas y la determinación de riesgo estimado, establecerá las prioridades de vacunación. Es decir, que la Dirección General de Salud Animal establecerá las prioridades. ¿Qué grupos de aves vacunar primero? Pues, no sé, áreas de cuarentena, reproductoras, progenitoras, aves de alto valor. Las empresas avícolas o propietarias que deseen vacunar sus parvadas deberán contar invariablemente con el registro y un médico veterinario responsable, además de presentar resultados negativos a influenza aviar con pruebas de PCR con vigencia no mayores a 7 días. La empresa avícola representante apoderado o legal o propietario por conducto de su médico veterinario responsable deberá solicitar formalmente la autorización de la vacuna. O sea, hay que solicitarla y la dirección va a decir si eso es zona de prioridad o no. El documento debe incluir número de registro y ubicación georreferencia de la unidad de producción avícola. Es decir, si la granja no está registrada oficialmente, no se toma en cuenta como prioridad. Tiene que tener su clave de autorización vigente del médico veterinario responsable, función zootécnica, cuántas aves tiene, qué edades, y cuál es la justificación para usar la vacuna. Se canalizará la solicitud y en caso de ser conducente, la Dirección General de Sanidad Animal emitirá un documento de autorización que deberá ser presentado al laboratorio productor de vacuna para su compra. O sea, primero la autorización, lo aceptan, lo pasa a la fábrica de vacuna para que lo surtan. El biológico deberá ser aplicado únicamente en la dosis y frecuencia recomendada por el laboratorio productor. Las autorizaciones de vacunación estarán sujetas a la disponibilidad de igual número de animales antes de la vacunación y 21 días después de la vacunación, sueros que deberán ser entregados al personal del gobierno para su almacenamiento y evaluación. Se deberá tener en el mercado una vacuna para la avicultura de traspatio y pequeñas granjas de sector social. Es decir, se trata de cubrir lo más posible. ¿Por qué las vacunas de las aves de traspatio? Analicemos cómo está la dinámica. Aparecen en aves migratorias y luego aparecen en traspatio. En Estados Unidos, el número de brotes en aves de traspatio y de colección fue casi igual o mayor al número de brotes en aves comerciales. Esto fue un poco diferente a los otros brotes. ¿Por qué llegan ahí? Porque la bioseguridad es más baja, por proximidad, etcétera, etcétera, pero que son muy susceptibles. Entonces, si se cierra esa susceptibilidad con vacuna, es posible que se reduzca el riesgo a granjas comerciales. Podrán ser vacunadas unidades de producción de huevo y pollo orgánico, aves de zoológico, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y aves de combate, entre otras, siempre y cuando sea aplicada por un médico veterinario responsable, quien extenderá el certificado de vacunación acorde a lo señalado en el punto 7. Y aquí el final es una gráfica de lo que estamos diciendo. Y con esto cierro la presentación para que si alguien tiene alguna duda, inquietud, reclamo, regaño, etcétera, etcétera, que proceda, por favor. Yo aquí no veo cuando está en el chat, así que si alguien, por favor, me transmite Vale, la doctor Banda. pregunta. Claro que sí, sí, señor. Hay una pregunta relacionada con la temperatura. Pues usted me indicaba que la gallinaza y la pollinaza es un factor de riesgo importante allá en México identificado. La pregunta está relacionada, nosotros en Colombia tenemos, digamos, procesos de temperatura, lo llamamos sanitización, donde es una obligatoriedad y pues ahorita es importante reiterar la necesidad de hacerlo con mayor veras en este momento, donde se aplica temperatura a 55 grados centígrados por un periodo de tiempo. ¿Usted considera que esos 55 grados aplicados para esa gallinaza y pollinaza serían suficientes en ese Sí, proceso de sí, sanitización? es correcto. Puede subir un poco más, pero sí, esa temperatura mantenida un día, 2 días es suficiente para matar el virus de influenza aviar. Pero recuerden que tienen que poner un vástago en el centro la hilera o hacer hileras bajitas, más largas, para que pueda el calor abarcar toda la hilera de pollinaza. Gracias, doctor Salem. Doctor Salem, otra pregunta y es en cuanto a la vacunación que se realiza en México, ¿qué metodología utilizan para diferenciación de la vacuna y pues de los positivos que tienen?
No van a diferenciar, en lo general. Creo que hay una que es H5N8 y entonces podría hacerse una prueba de inhibición de aglutinación basada en la neuraminidasa. Pero lo que se va a hacer es ver que el propósito del muestreo es que se evalúen los anticuerpos generados por la vacuna para ver si tienen el nivel adecuado. Pero lo que va a determinar que la granja está libre son las pruebas de PCR, es decir, aplicadas secuencialmente y evaluar que la granja no ha sido infectada. Entonces, cuando se quiere diferenciar que son anticuerpos vacunales, porque no se va a evaluar basada en anticuerpos, la libertad de infección se va a basar en PCR. Pero cuando se quiere hacer, pues Ok. hacen pruebas de inhibición de la glucina basadas en neuraminidasa. Si el virus de campo es de una neuraminidasa, y está vacunado con otra neuraminidasa, se hacen pruebas de sangre en pruebas de HI, y si tiene anticuerpos contra el virus de campo cuando de neuraminidasa y está vacunado con otra neuraminidasa, entonces indica infección. Ok. Doctor Salem, dentro de la experiencia que usted puede conocer en México del manejo de los brotes, bueno, y en general, ¿hay alguna recomendación de las mismas empresas para manejar los lotes específicamente del personal, por ejemplo, con tapabocas para el desarrollo de sus funciones? ¿O se Defi- maneja, digamos, normal? O sea, para la protección del personal. Lo que se recomienda y cuando interviene en la parte oficial, tienen que llevar un overall, blanco, como vieron en la diapositiva ahí, botas de alguna especie, gorro, tapabocas y de preferencia careta, si se puede. Y al parecer la careta no la vi yo en las fotos, pero sí es obligación de tratar de proteger a los trabajadores que van a hacer ese trabajo sucio. Las probabilidades de infección son bajas, pero pueden ocurrir. Ok. Doctor Salem, en la experiencia en México, usted indicaba que, digamos, hay médicos veterinarios autorizados pues, para el tema de la vacuna. Pero tengo una pregunta, es si en México para las consideraciones de inmunización se tiene implementado la obligatoriedad de la implementación de bioseguridad o dan la autorización solamente con un médico veterinario o hacen una inspección, una vigilancia y un control sobre esas condiciones de bioseguridad. Para facilitar la vacunación, no hay evaluación de la bioseguridad, pero sí para extender la certificación de buenas prácticas de producción. Ese es otro tipo de inspección. Y esas buenas prácticas de producción se le están exigiendo continuamente a granjas nuevas o a granjas que ya están que no tenían el certificado. Entonces, lo que hace el gobierno es primero exigir el registro de la granja, y para que esa granja esté registrada, pues tiene que hacer lo que ellos dicen, es decir, cumplir con las buenas prácticas y es tener un médico veterinario responsable. No creo que, primero, si no está la granja registrada, porque el permiso de vacuna va a estar dado a un número de granjas registrado. Y como responsable, el médico veterinario. Si no hay un registro de granja y no hay un médico veterinario responsable, teóricamente no se les da vacuna. Ok, Y pues a después, todos, sí, en ese perdón. permiso que se somete dice, yo fulano de tal con registro de granja y vengo de tener registrado de tal a tal número, voy a solicitar que me manden 1 millón de dosis de esta vacuna. El médico veterinario escoge la vacuna y quiero que me mande esta vacuna porque va a ser un programa combinado y quiero que me la dé tantas mensuales o lo que sea. Entonces confirman el número de registro, confirman el número veterinario y el veterinario es responsable de la aplicación, del muestreo de antes de la aplicación y del muestreo 21 días y de los muestreos periódicos de PCR para mostrar libertad de infección. Ok. Doctor Mariano, muchísimas gracias por este espacio. Recordar pues que estos espacios académicos y en este caso pues de la experiencia mexicana, estaremos pues continuando la próxima sesión el 30 de noviembre con la experiencia norteamericana y algunas a través pues de la doctora Marta Pulido y también sobre el panorama en el mundo y consideraciones respecto al diagnóstico con la doctora Gloria Ramírez de la Universidad Nacional.
Doctor Sales, nosotros quedamos muy agradecidos por su espacio, por el apoyo pues, que nos han brindado en estas sesiones de conferencias y a quienes se han mantenido pues, en estas sesiones. Muchísimas gracias y nos veríamos en una siguiente oportunidad. Recordemos también que los escenarios de información son facilitados pues, para que directamente la entidad oficial remita los partes de trabajo que se han realizado en el marco de los focos presentados. Entonces, a todos muy buenas tardes y muchas gracias. Yo te agradezco mucho la ayuda por salir de los detalles técnicos, el honor de la invitación y agradezco el patrocinio y a todos los asistentes. Les mando un abrazo y les deseo muy buena suerte, que no les vaya a llegar este problema y que si les llega sepan cómo enfrentarlo. Buenas tardes. Gracias, buena tarde, adiós.